Hola, bienvenidos a otra perla de la palabra. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de el Cordero y la sangre del Cordero. Cuando hablamos del Cordero nos estamos refiriendo a Jesús, y cuando hablamos de la sangre del Cordero obviamente nos estamos refiriendo a la sangre de Jesús, y ambas cosas son un tema principal de la palabra de Dios. En Génesis, Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el Cordero? En Génesis 22:7. Y esta es la pregunta de la Escritura. La Escritura en esencia apunta a la obra del Cordero a favor de nosotros, y la Escritura nos responde la pregunta de ¿dónde está el Cordero? En la Pascua es el Cordero que muere para salvar a los primogénitos de cada casa cuando Israel estaba en Egipto. En el templo se sacrificaba un cordero cada día, por la mañana y otro por la tarde, y cada año por el pecado, para la expiación del pecado. En Isaías 53:7 está profetizado el Cordero que quitaría el pecado del mundo, es decir, Cristo. Mediante su muerte encontramos, su muerte y su resurrección, encontramos sanidad, perdón, bendición, justificación, redención, provisión, protección, transformación, liberación, etcétera, como nos lo dice la palabra en Isaías 53, versículos del 1 al 12, y Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. En Isaías 53, del 1 al 12, dice la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando en el templo se sacrificaba el cordero por los pecados, la persona que iba a presentar el cordero como sacrificio delante del Señor
ponía sus manos sobre ese cordero y el pecado de la persona era transferido al cordero que era sacrificado, porque la paga del pecado es muerte, de tal manera que ese cordero hacía expiación por el pecado de la persona. De la misma manera, nuestro pecado fue puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario, como nos dice este pasaje, y Él fue el cordero inmolado por cada uno de nosotros. Él llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres del pecado, fuéramos perdonados de nuestro pecado, y no solo el pecado pasado, sino el pecado presente y el pecado futuro. De tal manera que el cordero significa que habría alguien en la profecía, y ya en el cumplimiento de la profecía en Cristo Jesús significa que habría alguien que sería totalmente puro, inocente, sin tacha y sin maldad, que entregaría su vida para salvar a quienes no éramos inocentes. Porque Dios es amor y la naturaleza del amor es darse a sí mismo, de tal manera que el Cordero, siendo Dios en la persona de Cristo, se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, y derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpiados de nuestro pecado. ¿Y esto a qué nos lleva, o a qué nos debería llevar? En primer lugar, notemos algo que es importante. Isaías 53 fue escrito por lo menos unos 750 años antes de Cristo, y la profecía que está descrita en Isaías 53 se cumplió exacta y totalmente en la vida de Cristo, tal como nos lo enseñan los evangelios, número 1. Y ello nos debería llevar a entender que la palabra de Dios es la verdad, es absolutamente cierta, permanece para siempre, se cumple, y es una roca sólida sobre la cual nosotros podemos edificar nuestras vidas, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos valorar el sacrificio de Cristo, no simplemente tenerlo ahí, reconocerlo, sino verdaderamente tener un corazón agradecido todo el tiempo, constantemente, porque no solo fuimos perdonados de nuestros pecados, Él cambió nuestro destino de la condenación eterna a la vida eterna. Valoremos el precio por el cual fuimos comprados, porque al final lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre es que Él nos compró en el mercado de esclavos del diablo en el cual vivíamos, para trasladarnos a su reino, al reino de la luz. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21, dice la palabra: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, las cosas de lo que deriva del agradecimiento, de la valoración de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el derramamiento de su sangre en esa misma cruz, nos debería llevar a conducirnos en nuestra vida en primer lugar a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, y que nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados,
y que Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Necesitamos reconocer en nuestra vida que Jesús es no solamente nuestro Salvador, sino el Señor. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que la palabra de fe es que creamos en nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestras vidas y seremos salvos. Y también la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y creer en su nombre es creer en que Él es el Salvador, pero también es el Señor de nuestras vidas. Y ello nos debería llevarnos a conducirnos con temor en la vida cotidiana. Y ese conducirnos con temor es respeto, reverencia, obediencia, honra, reconocimiento, agradecimiento a Dios, pero no solo eventualmente, no a cuentagotas, sino constante, permanentemente. En segundo lugar, necesitaríamos vivir nuestras vidas como rescatados de la vieja manera de vivir, dejando atrás lo del mundo, lo de la vieja manera de vivir, y tomando lo nuevo como nos enseña la palabra. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 nos dice que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos revistamos en el espíritu de nuestra mente, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Una tercera o cuarta cosa que necesitamos para verdaderamente valorar el precio por el cual fuimos comprados es creer plenamente en Dios, en su persona, en su carácter, en su corazón, pero también creerle a Dios, creer en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus principios, en sus promesas, en toda su palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, instruirnos, redarguirnos, corregirnos, para que estemos preparados para toda buena obra. No solamente se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Dice la palabra en Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no le creen a Dios, no le creyeron a Dios, y esa fue su condenación. Y finalmente necesitamos que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios, no en sus promesas, no en sus bendiciones, en Dios. La palabra dice que creamos en Dios. El mismo Jesús nos dice que creamos en Dios. Marcos capítulo 11, versículo 22. Y creer en Dios y creerle a Dios es poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, en la palabra, en lo que Él ha dicho acerca de cada uno de nosotros y en lo que Él ha dicho que somos, que podemos, que tenemos, y vivir conforme a su palabra, de tal manera que nuestra vida vaya en aumento, nuestra vida vaya prosperando en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Lo mejor, más que celebrar la muerte de Cristo y su resurrección, necesitamos con actos o en determinados días necesitamos celebrar la vida y la resurrección de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre, todos los días en nuestra vida, viviendo de acuerdo o esforzándonos con la ayuda del Espíritu Santo en vivir cada día más de acuerdo a su palabra, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, y el Espíritu Santo nos irá perfeccionando en ese camino, como dice también la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó su buena obra en nosotros, la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga grandemente, y si Dios lo permite, seguiremos más adelante compartiendo otra perla de la palabra para edificarnos en nuestra santísima fe, para crecer cada día más en bendición, en plenitud, en victoria. Bendiciones, un abrazo para cada uno y muchas gracias por conectarse.